Buenas tardes, profe. Mi nombre es Didier Santiago Torres Medina, del curso 11-2. El nombre del libro es Los Miserables, del autor Víctor Hugo. Seguimos con la continuación del capítulo 5. Capítulo 6. No había en la casa una puerta siquiera que cerrarse con llave, la del comedor. ¿Qué? ¿Cómo? Ya hemos dicho. Daba a la plaza de la catedral, había estado en otro tiempo provista de cerraduras y cerrojos como la de una cárcel. El obispo hizo quitar aquellos hierros y a la puerta, así de día como de noche. Solo quedaba cerrada con un simple picaporte. El que llegaba o cualquiera que fuera la hora no tenía que hacer más que levantarlo y entrar. Al principio, las dos mujeres se habían asustado bastante al ver que la puerta no quedaba nunca cerrada. Pero el obispo les dijo: si queréis, poned cerrojos a las puertas de vuestras habitaciones. Y al fin acabaron por participar de la confianza de Monseñor, o aparentar al menos que la tenían. Solo a la señora Magloire le asaltaban de cuando en cuando ciertos temores. Por lo que hace al obispo, puede verse su pensamiento explicado en 3 líneas, escritas por el margen de una Biblia. La diferencia entre la puerta del médico y la del sacerdote es que la puerta del médico no debe estar nunca cerrada y la del sacerdote debe estar siempre abierta. En otro libro titulado Filosofía de la Ciencia Médica había escrito esta nota: ¿acaso no soy yo médico como ellos? También yo tengo mis enfermos. En primer lugar, todos los suyos, que ellos llaman pacientes, luego los míos, que yo llamo desgraciados. En otra parte había escrito: no preguntéis su nombre a quien os pide asilo. Precisamente quien más necesidad tiene de asilo es el que más dificultad tiene en decir su nombre. Sucedió que un digno párroco, no sé si fue el de Coulommiers o el de Pompierry, se le ocurrió preguntarle un día, probablemente a instancias de la señora Magloire, si estaba seguro de no cometer una imprudencia hasta cierto punto, dejando día y noche su puerta abierta, a disposición del primero que quisiera entrar. Y sí, en fin, no temía que sucediera una desgracia en una casa mal guardada. El obispo le tocó en el hombro con blandura y gravedad y le dijo: Nisi, Dominius custodiori domum invanum vigilant qui custodium ean. Luego habló de otra cosa. Solía decir con cierta frecuencia: hay el valor del sacerdote como existe el valor del coronel de dragones, solamente que el nuestro debe ser pacífico. Capítulo 7. Cravate. Tuvo lugar en un hecho que no debemos omitir, porque es de los que mejor dan a conocer la clase de hombre que era Monseñor el obispo de Inde. Después de la destrucción de la banda Gaspar Bes, que había infestado las gargantas de Olioles, uno de sus tenientes, llamado Cravate, se refugió en la montaña, ocultándose algún tiempo con sus bandidos, resto de la tropa de Gaspar Bes, en el condado de Niza. Después pasó el Piamonte y luego volvió de pronto a reaparecer en Francia, por el lado de Barcelonete. Viósele primero en Jaurcies y posteriormente en Tuiles, ocultándose entonces en las cavernas de Hot Aiglet, de allí descendiendo hacia las cabañas y aldeas por los barrancos de Guaye y de Ubayete. Llegó hasta Embrun, donde penetró una noche en la cátedra y robó en la sacristía. Sus latrocinios asolaban la región. Lanzóse en su persecución en la gendarmería, pero en vano. Se escapaba siempre y algunas veces resistía a viva fuerza. Era un miserable muy audaz. En medio del temor que suscitaba, llegó el obispo, que iba a visitar a Chasterla. El alcalde salió a recibirle y le suplicó que se volviese. Cravate era dueño de la montaña hasta Arche. Y aún más allá, había peligro en andar por allí, incluso con escolta era exponer totalmente a 3 o 4 gendarmes. Siendo así, dijo el obispo,
Iré sin escolta. ¿Pensáis hacer eso, monseñor?, exclamó el alcalde. Y tanto no deseo que venga conmigo ningún gendarme. Además pienso partir dentro de una hora. ¿Partir? Naturalmente. ¿Solo? Completamente solo. Monseñor, no haréis lo que decís. Hay allí en la montaña una pequeña feligresía, replicó el obispo. No mayor que la palma de la mano, lo cual no he visitado desde hace 3 años. Son grandes amigos míos, aquellos y honrados pastores. De cada 30 cabras que guardan, una es suya. Hacen unos cordones muy bonitos, con lanas de muy diversos colores, y tocan los aires de su montaña en unos pequeños pitos de 6 agujeros. ¿Necesitan que cuando en cuando se les hable del buen Dios? ¿Qué dirían de un obispo que tuviese miedo? ¿Qué dirían de mí si no fuese por allá? Pero, monseñor, ¿y los ladrones? Vaya, dijo el obispo, ahora caigo, tenéis razón. Puedo encontrarlos y ellos también deben necesitar que se les hable de Dios. Monseñor, es una banda, es un rebaño de lobos. Señor alcalde, precisamente ese rebaño es el del cual quizá Jesucristo me ha hecho pastor. ¿Quién sabe cuáles son los caminos de la prudencia? Monseñor, os robarán. Nada tengo, os matarán. ¿A un pobre sacerdote que pasa la vida mascullando sus rezos? Bah, ¿para qué? Ay, Dios mío, si llegáis a encontrarlos, les pediré una limosna para mis pobres. No vayáis, monseñor, en nombre del cielo, exponéis vuestra vida. Señor alcalde, dijo el obispo, ¿no es más que eso? No estoy en este mundo para guardar mi vida, sino para guardar las almas. Fue preciso acceder a su voluntad. Partió acompañando únicamente de un niño que se ofreció para servirle de guía. Su obstinación dio mucho que hablar en la comarca y causó no poco temor. No quiso llevar consigo ni a su hermana ni a la señora Maglory. Atravesó la montaña en una mula sin encontrar a nadie, y llegó sano y salvo al territorio de sus buenos amigos, los pastores. Permaneció allí 15 días predicando, administrando y enseñando y moralizando. Cuando se aproximó el día de su marcha, resolvió cantar pontificalmente de un Te Deum. Habló de ello al párroco, pero ¿cómo hacerlo careciendo de ornamentos episcopales? No podían poner a su disposición más que una mala sacristía de aldea y algunas viejas casullas de Damasco muy usadas y adornadas con falsos galones. Bah, dijo el obispo. Señor párroco, anuncia desde el púlpito, nuestro Te Deum ya se arreglará. Buscaron en las iglesias de los alrededores todas las magnificencias de aquellas humildes parroquias reunidas. No hubieran bastado para vestir convenientemente al chantre de una catedral. Hallábanse sin saber cómo salir del paso cuando 2 hombres desconocidos montados en sendos caballos llevaron y dejaron en casa del párroco de un cajón para el obispo. Abrieron el cajón. Contenía una capa de tisú de oro, una mitra adornada de diamantes, una cruz arzobispal, un magnífico báculo y todas las vestiduras pontificales, robadas en un mes antes en la iglesia de Nuestra Señora de Embrun. En la caja había una nota con estas palabras: Cravate a Monseñor Bienvenú. Cuando yo decía que todo se arreglaría, dijo el obispo. Luego, sonriendo, añadió: a quien se contenta con la sobrepelliz de una cura, Dios le envía una capa arzobispal. Monseñor, murmuró el párroco, moviendo la cabeza y sonriendo. ¿Dios o el diablo? El obispo miró fijamente al párroco y repuso con autoridad: Dios. Cuando volvió a Chastelar, a todo lo largo de la carretera salía la gente a verle por curiosidad en el presbiterio de Chastelar. Encontró a la señorita Bastitine y a la señora Maglory que le esperaban, y el obispo dijo a su hermana: Bien, tenía o no la razón.
El pobre sacerdote fue a ver los pobres montañeses con las manos vacías y regresa con las manos llenas. Marché, llevando solo mi esperanza puesta en Dios, y vuelvo trayendo el tesoro de una catedral. Por la noche, antes de acostarse, volvió a decir: no temamos nunca a los ladrones ni a los asesinos. Estos son los peligros exteriores, los pequeños peligros. Temámonos a nosotros mismos, los prejuicios. Estos son los ladrones, los vicios. Estos son los asesinos. Los grandes peligros están dentro de nosotros. ¿Qué importa lo que amenaza nuestra cabeza o nuestra bolsa? Pensemos solo en lo que amenaza nuestra alma. Luego, volviéndose hacia su hermana, añadió: hermana mía, nunca, por parte del sacerdote, debe tomarse precaución alguna con el prójimo. Lo que el prójimo hace, Dios lo permite. Limitémonos a rogar a Dios cuando creamos que nos amenazan un peligro. Oremos no por nosotros, sino para que nuestro hermano no caiga en falta por causa nuestra. Fuera de esto, eran muy raros los acontecimientos en su existencia. Referimos lo que sabemos. De ordinario pasaba la vida haciendo las mismas cosas en los mismos momentos. Un mes de un año suyo se aparecía una hora de uno de sus días. Respecto a lo que fue del tesoro de la cátedra de Embrun, se nos causaría algún embarazo interrogándonos sobre él. Componíase de muy buenas cosas, muy tentadoras y muy buenas de emplear en provecho de los desgraciados. Robadas, ya lo habían sido. La mitad, pues, de la aventura estaba cumplida. Solo faltaba hacer cambiar de dirección a lo robado y encaminarlo hacia el lado de los pobres. Nada. Por los demás podemos afirmar respecto a este asunto. Solamente añadiremos que entre los papeles del obispo se halló una nota bastante oscura que acaso se refiriera a este asunto y que estaba concebida en estos términos: la cuestión está en saber si esto de volver a la catedral o al hospital. Capítulo 8. Filosofía después de beber. El senador, de quien más arriba hemos hablado, era un hombre entendido, que había hecho su carrera por el camino más corto, sin prestar atención a todos estos obstáculos que dificultan o embarazan y que se llaman conciencia, fe, jurada, justicia y deber. Había marchado directamente a su objetivo, sin separarse una sola vez de la línea de su avance y de su interés. Era un antiguo procurador enternecido por sus triunfos, no un mal hombre del todo, que hacía cuantos pequeños favores podía a sus hijos, a sus yernos, a sus padres y aún a sus amigos. Había aprovechado el lado bueno de la vida, las buenas ocasiones, las buenas utilidades, y parecíale estúpido todo lo demás. Tenía ingenio y era suficientemente instruido para creerse discípulo del Epicuro. No siendo en realidad más que un producto de Pigaul, Lembrun se reía buena y agradablemente de las cosas infinitas y eternas y de las salidas del buen obispo. A veces con cierta amable autoridad reíase ante el mismo Monseñor Myriel, que le escuchaba. No sé en qué ceremonia semioficial el conde, el senador de quien hablamos, y Monseñor Myriel comieron juntos en casa del prefecto. A los postres, el senador, un tanto alegre, aunque siempre digno, exclamó: Pardiez, señor obispo, hablemos. Rara vez se miran un senador y un obispo sin entornar los ojos. Somos dos augures. Voy a haceros una confesión. Yo tengo mi propia filosofía. Y hacéis bien, respondió el obispo. Filosofar o acostarse, todo es lo mismo. Vos descansáis en el lecho de púrpura, señor senador. El senador alentado continuó: seamos buenos muchachos, o buenos diablos, repuso el obispo. Os declaró, añadió el senador, que el marqués de Angers-Pirron, Joyeux y Naigeon
no son unos bergantes. Tengo en mi biblioteca a todos estos filósofos encuadernados con canto dorado. Como vos mismo, señor conde, interrumpió el obispo. El senador prosiguió. Odio a Diderot es un ideólogo, un declamador y un revolucionario en el fondo creyente en Dios y más mojigato que Voltaire. Voltaire se burló de Nehan e hizo mal, pues las anguilas de Nehan prueban que Dios es inútil. Una gota de vinagre en una cucharada de masa de harina suple el fiat luz. Supone que la gota es más grande y la cucharada mucho más grande también. Y tendréis el mundo. El hombre es la águila. Y entonces, ¿para qué el Padre Eterno? Señor obispo, la hipótesis de Jehová me fatiga. No sirve más que para producir personas flacas que piensan hueco. Abajo es tan grande, tan gran todo que me fastidia. Viva, cero. Que me deja tranquilo. De vos a mí, y para decirlo todo y para confesarme a mi pastor como conviene. Os confieso que no soy tonto. No estoy loco con vuestro Jesucristo, que predica por todas partes la renuncia y el sacrificio. Consejo de avaro desarrapados, renuncia. ¿Por qué? Sacrificio. ¿Para qué? Nunca he visto que un lobo se inmole por la felicidad de otro lobo. Permanezcamos, pues, dentro del orden de la naturaleza. Estamos en la cumbre. Tengamos una filosofía superior. ¿De qué sirve estar en la cumbre si no se ve más allá de la nariz de los demás? Vivamos alegremente. La vida es todo. Que el hombre tenga un porvenir en otra parte, allá arriba, allá abajo, donde quieran. Yo no creo en una sola palabra de esto. Me recomiendan la renuncia y el sacrificio, y por tanto, debo tener mucho cuidado con todo lo que hago. Es preciso que me rompan la cabeza sobre el bien y sobre el mal, sobre lo justo y lo injusto, sobre el faz y sobre el nefaz. ¿Por qué? Porque tendré que dar cuenta de mis acciones. ¿Cuándo? Después de mi muerte. ¡Qué hermoso sueño! Después de muerto, se ocuparán de mí las ratas. Hace que una mano de sombra coja un puñado de ceniza. Digamos la verdad. Nosotros que somos los iniciados, que hemos levantado el velo de Isis, no existe ni el bien ni el mal. No existe más que vegetación. Busquemos la realidad. Profundicemos, penetremos en el fondo de la cuestión. ¿Qué diablos es necesario husmear la verdad? Penetrar abajo tierra y apoderarse de ella. Y cuando la tengáis, entonces sí que seréis fuertes y os reiréis de todo. Yo soy cuadrado por la base, señor obispo. La inmortalidad del alma es una ridícula paradoja. Oh promesa encantadora. Fiaos de ella, vaya billete de banco que tiene Adán. Sí, esa alma será ángel. Tendrá alas azules en los omoplatos. Adguidme, pues, ¿no es Tertuliano quien dice que los bienaventurados irán de un astro a otro? Con lo cual quiere decir que los bienaventurados serán las langostas de las estrellas. ¿Y después verán a Dios? Ta. No son mala cosa todos esos paraísos. Dios es una tontería colosal. Yo no iré esto el Moniteur. Par 10. Pero lo cuchicheo con los amigos. Interpocula sacrificar la tierra el paraíso. Es lo mismo que dejar la presa por la sombra, lo cierto por lo dudoso.